Ya iba a estar yo, pero yo me llamó a vivir acá. Y voy a estar en la San Mateo, voy a ir para irme allá a hacer algo, pues mejor voy a terminar. Ya casi. Entonces el niñito empezó a contar algo y yo dije, no, pero voy a poner atención, porque Jesús le ponía atención a la persona, ¿sí o no? Tenía Jesús muchas cosas más importantes que atender a Nicodemo, ¿no? Tenía cosas más importantes que atender a la mujer sirofenicia, a esos leprosos que estaban así por causa del pecado. Pero Jesús los atendió. Entonces, si Jesús los atendió, ¿quién soy yo para no atender esa semilla? Y esa semilla me empezó a contar. Mira, mijito, fíjate que no estaba casado con un hombre que me golpeaba mucho. Me metí a mi buen paso. Y yo me presenté ante el Santísimo. Era católica, yo fui católica, yo no entiendo esa cosa que decía. Y entonces yo me arrodillaba y le decía al Santísimo, al Señor de la Salud, por favor, que mi marido ya no me pegue tanto, y mi marido más me daba de golpes. Es muy salvaje, yo le hubiera ido a denunciar para que toda la justicia humana. Y pues me seguía golpeando, yo oraba y él me seguía golpeando. Un día me presenté a la iglesia católica y yo estaba arrodillada frente al Santísimo, al que ellos llaman al Señor de la Salud. Imágenes que yo nunca me encontré. Yo fui católico, fui santero. En una ocasión fui a una reunión grande ahí de todo el país. Yo como era católico me metí. Cuando levantaron una hostia de oro, un sol, un pico, yo estaba temblando, le dije, no me voy a arrodillar. Y yo estaba temblando, le dije, ¿a qué hora grita ese tal sacerdote Chenchachoma? Niño, arrodíllate. Y cómo fue que yo resistí, pues gracias a Dios. Y porque vi que otras personas no se arrodillaron. Ya estaba de Dios que iba a venir para acá. Entonces, esa señorita dice que estaba ahí, pero que algo la hizo que se parara, más bien que alguien, el poder de Dios. Y fue, y dice que se acercó a la imagen y le hizo así a su vestido mismo. Tremendo hueco en la espalda de Dios, dice. Y entonces dice ella, ahí yo estoy impactado, pero yo casi no la dejé creer, que estoy tratando de allá. Estoy escuchando que esa mujer dice, ¡ay, por razón no me escucha porque eres un Dios bueno! Y agarré y dice, la cruz en lugar de la iglesia, y dije, hasta aquí nunca más vuelvo a venir a esta iglesia. Y entonces me dijo algo que me golpeó, casi me tumba, no que me haya golpeado, pero casi me tumba. Me dijo algo que nadie me lo había hecho. Me dijo, a partir de ahora voy a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Una señora que se veía que no sabía letra, ya, a bofetear, yo casi que le quería escuchar. Y mire la lección que me dio. Si nosotros no trabajamos, Dios no necesita. No fui yo que lo de esa manera. Ella le dijo, y no estaba ahí sacrificada, el sacerdote te habría que engañar. No, ella, alguien me hizo que levantar y la señora dejó de haber ido. Entonces, aquí Juan está parado en la isla del Palo y ve que le deja que se levanta un ángel. Un terremoto. Ya leímos que fue el gran terremoto de Lisboa. ¿De qué año? Del año 1755. Pero no iba a ser una sola señal para que nadie diga, es que lo mejor es que no, como no es una casualidad. No, a otra señal. Dice que el sol se oscurecía y la luna se volvería roja como sangre, ¿no? ¿Sí dice, no? Se calcula que 90.000 personas perdieron la vida en aquel asiago día, en el terremoto. Página 351 del año de la nueva era. 25 años después apareció la segunda señal mencionada en la profecía, el oscurecimiento del sol en el luna. Segunda señal. O sea que voy a decir que no. Lo que hacía esto más sorprendente era la circunstancia de que el tiempo de su cumplimiento había significado de un modo preciso. Jesús lo había dicho en Mateo 24. El sol se oscurecerá, la luna no verá. ¿De acuerdo? Y también en el libro de Joel habla de esa señal. Para los judíos hay palabras
y para multiplicar. ¿Sí? Mateo 24, Marcos 13. Entonces, tenemos palabras, hay que ir a ella. Entonces, dice que en su conversación con los discípulos en el monte de los olivos, después de describir el largo periodo de prueba por el que debió pasar la iglesia, o sea, Jesús les estaba hablando a sus discípulos. A partir de ahora, la iglesia va a pasar por un periodo largo de preparación, pero será Cristo de hoy. El amor tema no estaré con ustedes. En aquellos días, después de aquella función, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. En Marcos 13:24. Aquí dice que el Dios de octubre de 1780 fue un inexplicable conocimiento de todo el cielo y sin la bóveda de nuestro tierra. Se ofreció un testigo popular que vivía en Massachusetts, describe a los testigos de su testimonio. Él dice: por la mañana salió el sol despejado, pero de pronto se anuló. La luna fue despejándose y del cielo de la culata estaban brillando relámpagos. Prohibieron frenos y descargóse leve aguacero. A eso de las 9 de la mañana, las nubes se afirmaron y revistióse una tiniebla horrible. Desnudaron el aspecto del suelo, peñas y árboles algunos que no parecían ser de la tierra. A los pocos minutos un denso nubarrón negro se prendió por todo en un momento, dejando tan solo un estrecho muerto del horizonte, y así no transcurrió el día que los suelos siguen esperando a las 9 de la noche. Dice la hermana White que el descubrimiento de las tinieblas cubrieron Egipto, que no había habido un día como este. Y la gente se decía: el fin del mundo ya está cerca. Entonces, la gente no entiende los llamados de amor de Dios, no lo entiende. A la gente lo que le gusta son los chivillazos, los balazos. Es lo que le gusta. Cuando ya empiezan a ver los terremotos, empiezan a ver que el mar se sale, entonces empieza a criticar todo tema de relación de vida. Entonces Dios permite que esas cosas sucedan porque ya el que no entendió con amor, ahora entiende con barro. Yo no, a poco lo veo los chivillazos, cuando salíamos al parque nosotros, donde era el niño. Hace 44 años, era un niño de 10 años, yo tengo 54. Íbamos al parque y acá regresábamos a las 9 de la noche. 9 de la noche. Ahorita regresan a las 1 de la mañana, a las 3, y a veces ya no regresa. No le diga nada, porque llegan a echarle el pleito. Y a las 9 de la noche ya era tardísimo. Y ya mi hermano mayor decía: échese saliva en la oreja. Y el más grande iba adelante y yo como era más chiquito y lo viste y iba atrás. Lo primero fue la sola por el mayor, luego las otras, y hasta mí. Y yo pues andaba porque andaba a mí. 9 de la noche. Han cambiado los tiempos. Antes los padres tenían una oportunidad. Ahorita los hijos casi tienen. Han cambiado el tiempo. Tampoco lo entendíamos. El otro día a las 10 para la 9 ya estábamos en la casa. Entonces, agarraban parejo a nuestro padre. Un día mataron una gallina de esas gallinas caras. Unos hermanos estaban aquí y se escondieron. Y mi hermana que venía de la calle, que no tenía que ver, hermana, que viniera que le pegaron. Aquí va parejo. Todo va parejo. Así es. Pero ¿cómo estamos? Estamos de vecino, en la iglesia, en la calle. Nos hablamos papá, mamá, y sí, mamita, sí, mamita. Ahorita, en el celular, en la tele, para que no me distraiga, no tomo un celular. No, al niño que está dormido, que con el celular, ya se empezaron a enfermar. Tiene que darle un tiempo para su hijo, que tele, un tiempo de celular, un tiempo para estar la Biblia, un tiempo para todo, un tiempo para todo, para lo que no debe haber tiempo para explicarlo. Entonces, hermano, dice que ante la luz que llegó a la superficie, esa noche no logró lo mínimo disfrutar las sombras centrales. Después de media noche, desapareció la actividad y cuando la luna volvió a verse parecía de sangre. Entonces, terremoto que llegó a 1775, día oscuro, 1780. En el tiempo de Moisés no se dedicaba a una periodo de luz de la prensa y igual que extensión. Hermano,
Faltaba una señal. ¿Cuál señal faltaba? La caída de las estrellas. ¿Sí o no? La caída de las estrellas ocurrió en el año de 1833. Pero en el año de 1833 ocurrió otro evento grandioso que veían en los cielos y aquí en la tierra. Guillermo Miller recibió de la Iglesia Bautista un documento que lo acreditaba como predicador oficial de la iglesia. No era la Iglesia Bautista la que estaba respaldando a Guillermo Miller, porque la Iglesia Bautista no existía. Ha habido otras iglesias antes de la Iglesia de Cristo. La iglesia judía, luego tuvo la iglesia apostólica, la iglesia primitiva, la iglesia cristiana. Luego vino los periodos de las iglesias de Apocalipsis, la iglesia del desierto. Luego vino la iglesia de Guillermo Miller. Y Guillermo Miller nos llevó a nosotros ese trabajo. En el mismo año que cayó una estrella, Guillermo Miller recibió un documento. Lo respaldó la iglesia. Él tiene que enviar una iglesia. No tiene que venir un predicador así del monte, viene de por allá y no. La iglesia no tiene que enviar, la iglesia tiene que imponer las manos y la iglesia tiene que firmar el miembro de nuestra iglesia, porque la iglesia es de oro. Mira, no es de nosotros, como hay un predicador que dice, yo soy predicador pentecostal, yo también he predicado en la iglesia pentecostal, y a mí si me invitan a predicar en la iglesia, yo pido permiso y junta directiva de la iglesia, voy con el pastor y con los ancianos, con los laicos, han dicho, vaya hermano, y aquí para que sepa la verdad, que estoy predicando en la iglesia pentecostal. Y ese hermano me dice, yo soy predicador pentecostal, pero yo no voy a ir a la iglesia, yo no voy a ir al pastor, el pastor quiere que yo predique. Y si el pastor me dice que yo predique, predique. Y tú, no, Dios me lleva, no hermano, tiene que pertenecer a una iglesia, tiene que formar parte de una iglesia. Quizá haya personas, como el caso de aquel hombre que andaba desnudo y los apóstoles lo querían reprender, señores, que anda haciendo milagros en tu nombre. Y Jesús le dijo, dejadlo, algo que haga algo en mi nombre, que no hable más de mí. Pero esos son casos esporádicos, casos raros. Pero donde hay